División Española de Voluntarios, conocida después como la División Azul, estuvo en línea de combate desde octubre de 1941 a noviembre de 1943, en que fue disuelta, si bien quedó un contingente de 1.500 combatientes que, bajo las órdenes del coronel García Navarro, fue incorporado a la 121 División de Infantería Alemana, conocida como la Legión Azul, la cual regresó el 21 de marzo de 1944. Me parece un tema apasionante el de esta noche y yo voy a tratar de hablar muy poco porque yo quiero aprender, porque yo, como seguramente muchos de ustedes, tengo un gran desconocimiento de estos hechos y de esta página de la historia, como he dicho antes. Solamente quiero preguntar algo y yo creo que con esto iniciamos la tertulia. ¿Por qué tanta literatura, por qué tanto libro y por qué tampoco, por no decir casi ningún documental y justamente con un medio tan popular como es la televisión, tampoco se ha tocado en la televisión este tema? Pues mi opinión es que en los documentales y la literatura en general, sobre todo de la literatura y los documentales militares, de la historia militar de España, nunca tratamos nuestra historia gloriosa. Siempre tenemos la tendencia de tratar de los temas menos gloriosos, ¿no? Siempre hablamos de Anual, hablamos del Barranco del Lobo, hablamos del desastre de Santiago de Cuba, y si hablamos de algo de la conquista de América, es siempre López de Aguirre. Creo que nos falta generosidad en reconocer toda nuestra gloriosa historia militar de todas las épocas, que esa pasa desapercibido y siempre nos centramos en los puntos más oscuros. Arturo, cuando usted llega allí, ¿tenía idea de que iba a estar casi 2 años? No, nosotros nos supimos al salir de Valdepeñas el 4 de julio del 41, ni el tiempo que íbamos a estar, ni si íbamos a percibir ningún beneficio económico, no teníamos informe de nada. Nos inscribimos en la banderín de enganche, repito, nos presentamos en Ciudad Real, salimos para Zaragoza, Granfenborg, y desde Granfenborg ya nos dieron pues una orientación. Pero la diferencia de la División Azul con los restos de los voluntarios que tuvo Alemania, que fueron cerca de 4 millones, no se olvide, en la Waffen y en el de asalto, la División Azul nos fueron relevando a partir de 1942. Entonces, claro, nosotros no tenemos la idea de qué es. Claro, y ustedes en realidad eran jóvenes y habían pasado ya una guerra, la guerra civil entre hermanos. Entonces, verdaderamente, ¿qué es lo que les mueve, qué es lo que les motiva a que cuando estaban ya disfrutando de paz se apuntan y van a otra guerra que incluso no sabían que se iban a encontrar allí? Porque era hora que Rusia, la Rusia soviética, el comunismo soviético, tuviera las agallas de enfrentarse cara a cara con el soldado español. En España habían creado sus brigadas internacionales. Yo estuve con un teniente de las brigadas internacionales de enlace en el sector de Pozo Blanco
Y aquel hombre no hacía otra cosa allí en aquellos momentos que tratar de que la guerra se prolongara, porque les interesaba al Frente Popular y a Rusia que España entrara en la guerra mundial, que se declaró por fin en septiembre de 1939. Muy bien, yo le voy a pedir a Carlos Pecker, a nuestro realizador, que vaya pasando ya una cola de maravillosas fotos y que estoy convencido de que algunas no se han visto nunca o les va a sorprender. Y me gustaría que sean los invitados los que, según las van viendo, las vayan comentando. Ellos porque son expertos en el tema y don Arturo porque estuvo allí y le tiene que traer recuerdos. Estas fotografías son normales. La situación nuestra allí, evidentemente teníamos un hándicap importante, que era el tiempo. La primera nevada nos cae a nosotros sin entrar todavía en línea. Llevamos andados pues más de 1000 kilómetros y nos pasamos de la situación de nuestra línea de emplazamiento de la batería y llegamos a Chúdovo y tuvimos que regresar. Bueno, pues ya entonces habíamos tenido ya las primeras nieves, los primeros fríos. Bueno, ¿usted a cuántos grados bajo cero llegó a estar allí? A 35, 40 y 45 grados bajo cero, porque teníamos que reparar las líneas de transmisiones, cualquiera que fuera el tiempo que hiciera, y teníamos que hacer y luchar contra todos los elementos de la nieve, de la carencia de esparadrapos, no esparadrapos, perdón, esparadrapos utilizábamos porque no teníamos cinta aislante. Cuando había una avería, por ejemplo, el día de Navidad, tuvimos un solo disparo. Estábamos cenando allí todos y de Navidad, y ese lo logramos preparar. Al día siguiente había dado el obús del ruso en el mismo hilo de transmisiones. Y hasta la mañana siguiente no pudimos comprobarlo, y incluso yo llegué a tener las puntas de mis 5 dedos de cada pie con principios de congelación. Sí. Bueno, me gustaría que también ustedes participaran, que dijerais algo, porque con la forma que había del tipo de armamento y el tipo de la lucha, que ya si hay conocimiento, porque se ha visto muchas películas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, debió de ser terrible, porque los españoles debieron de estar, luego lo vamos a ver más adelante, en batallas muy importantes, y se llegó, tengo entendido, a practicar la lucha de cuerpo a cuerpo, ¿no? La División Azul es una cosa que es importante, es que no es una unidad orgánica, no es una unidad militar. Políticamente no se mandó una división orgánica del ejército español, se mandó de voluntarios precisamente para no comprometerse en la guerra más de lo debido. Y la decisión se toma en junio de participar, y en julio ya se hacen las primeras expediciones para Alemania. Luego, en un mes, es imposible que una división se instruya y se cohesione. Y además con armamento nuevo, porque el armamento que participaron no era el que tenían las unidades, y algunos venían directamente de la vida civil. Luego, eso fue paliado porque fueron encuadrados en mandos profesionales. Aunque era voluntariado, la mayoría de la tropa, los cuadros de mando eran todos militares. Pero de todas formas, el tiempo que pasó desde que salieron hasta que entraron en combate y todos esos meses que estuvieron en la marcha, pues, les sirvió para conocer el armamento nuevo y hacer las unidades instruidas y cohesionadas, porque eran unidades de nueva creación y con muy pocos días de cohesión. Esta foto es curiosísima, ¿no? Allí en Rusia, y un cartel taurino de la época. Y la alegría de aquellos paquetes que llegaban, que usted me imaginó que como le pilló la Navidad, pues debió de recibir un paquete también de turrón y peladillas y mazapán de la época. Y superar la vitaminosis que yo tuve. Sí. Y que me dio fuerza suficiente para seguir trabajando. Porque hay una cosa muy clara, y es que la división estuvo todo el tiempo que estuvimos en Rusia en primera línea.